Comunicaciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso con Semillas de Vida. Saludos y bendiciones a los amantes de la palabra de Dios. Continuamos con el estudio del libro de Apocalipsis y hoy entregaremos la enseñanza número 77. Continuamos con el estudio de la apertura de los sellos en los capítulos 6 en adelante y en la actualidad vamos a continuar estudiando el título que encontramos en este capítulo 7 que habla acerca del sello de Dios. Pero antes, miremos brevemente lo que estuvimos analizando en la enseñanza anterior acerca de este sello de Dios y que encontramos en Apocalipsis 7, versículos 4 al 8, en donde se nos hablan del sello de los 144,000 sellados de las 12 tribus de Israel. Como veíamos en el versículo anterior, en el versículo 3, el ángel que ve Juan lleva el sello de Dios, del Dios vivo, con el cual marcará a los siervos de Dios. Los esclavos, decíamos, y las personas pertenecientes al culto de los templos paganos eran sellados frecuentemente a fuego, para significar de una manera indeleble su procedencia y propietario. También decíamos que el signo sobre la frente indica la protección divina y la pertenencia a Dios y al Cordero, en el caso de los que han sido sellados con el sello de Dios. En el mismo libro de Éxodo, en el capítulo 6, decíamos que al sumo sacerdote en el turbante se le colocara una placa con la inscripción Le Yahweh, que significa propiedad de Jehová. Y también decíamos que lo cierto es que los marcados con el sello pasaban a estar bajo la protección especial de Dios. Eran guardados por él. Bien, vamos a continuar entonces en esta oportunidad con lo que tiene que ver con el sello de Dios y tenemos como base el mismo pasaje de los versículos 4 al 8 donde se están sellando a 144,000 de las tribus de Israel. Los que han de pasar a salvo por la gran tribulación, dice que recibirán una señal en la frente. Esta figura deriva probablemente de Ezequiel capítulo 9. En la descripción de Ezequiel, antes de que empiece la matanza final, el hombre del tintero de escribano marca en la frente a los que son fieles y a los verdugos se les dice que no toquen a los que están marcados. Eso lo puede leer usted allá en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 9, versículos 1 al 7. En cuanto a los salvos de la gran tribulación, entiéndase que esta salvación que ellos van a recibir no es como la salvación que nosotros hoy tenemos de parte de Dios, que es por gracia. Es una salvación por gracia. La de aquellos será una salvación así como por fuego. Y recuerden que todos estos salvos de la gran tribulación son los que van a ser asesinados, decapitados, según nosotros leemos allá en el capítulo 20 y versículo 4. Bien, seguimos adelante entonces y tenemos que la idea del sello del rey sería muy comprensible en Oriente. Los reyes orientales llevaban colgado en un anillo de sellar cuya marca se usaba para autenticar documentos que procedían del rey y para marcar lo que era propiedad exclusiva del rey. Cuando el faraón nombró su primer ministro y representante a José, le dio su anillo de sellar como señal de autoridad que delegaba en él. Esto lo puede leer usted allá en Génesis 41 y versículo 42. Pero dice que lo mismo hizo Asuero, primero con Amán y luego cuando se descubrió la trama malvada de este, con Mardoqueo. Esto lo encuentra en Esther capítulo 3 versículo 10 y en el capítulo 8 versículo 2. También encontramos que en la losa que cerró el foso de los leones al que echaron a Daniel, se puso un sello. Allá en Daniel 6:17 se habla de esto. Y lo mismo, la piedra con la que los judíos trataron de asegurar la tumba de Jesús para que no fuese abierta, lo cual podemos leer en Mateo capítulo 27 y versículo 66.
Muy frecuentemente, el sello indicaba origen o posesión. Un mercader sellaba un paquete de mercancía para certificar que era suya, y el dueño de una viña sellaba las botellas de vino para mostrar que procedían de su viña y tenían su garantía. Así es que aquí el sello era la señal de que aquellas personas pertenecían a Dios y estaban bajo su poder y autoridad. En la iglesia primitiva, esta figura de marcar con un sello se relacionaba especialmente con dos cosas. La primera de ellas, con el bautismo, que se describía frecuentemente como recibir un sello. Era como si al ser bautizada una persona se le pusiese una señal para mostrar que había pasado a ser propiedad y posesión de Dios. Pero la segunda cosa que significa esto es que Pablo habla repetidas veces acerca del cristiano que está sellado con el don del Espíritu Santo, lo cual podemos leer allá en Efesios capítulo 1 y versículo 13, en donde dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Poseer el Espíritu Santo es la señal de pertenecer a Dios. Ese es el documento legal que acredita a Dios como propietario de esa vida. Así que el cristiano verdadero está marcado con el sello del Espíritu Santo. Y miren que decimos el cristiano verdadero. Hay muchos pseudo cristianos metidos en la iglesia que tienen apariencia de piedad, pero con sus actos niegan la eficacia de ella. Hay mucha gente metida en las iglesias que no son parte de la iglesia. Solamente el verdadero cristiano, el que está marcado con el sello del Espíritu Santo, ese es miembro del cuerpo de Cristo. Y esto le permite tener la sabiduría y la fuerza para hacerse cargo de la vida de una manera que está fuera del alcance de los que no lo son. Ahora vamos al pasaje en cuestión, en el capítulo 7, y vemos que estos 144,000 sellados son judíos de las 12 tribus, 12,000 de cada una de ellas, que son protegidos a fin de que realicen algún servicio para Dios durante estos días. Quizás estos han sido escogidos con el propósito de ser evangelistas en aquel tiempo, porque el Señor Jesucristo allá en el capítulo 24 nos dice que será predicado este evangelio del reino antes del fin de todas las cosas. Así que vemos aquí algo que vale la pena destacar, que entre las 12 tribus que son selladas se omite a la tribu de Dan, y puede ser debido a que Dan fue culpable de idolatría en muchas ocasiones. Usted puede leer esto en Levíticos 24:11 y en Jueces capítulo 18 versículos 1 al 31 y en Primera de Reyes 12 capítulo 28 y 29. Pero permítame leer aquí unos 3 versículos en estos pasajes. Por ejemplo, Levítico 24, versículo 11 dice: y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo, y entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Bien, en el capítulo 12 de Primera de Reyes, versículos 28 y 29, también leemos: y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Así vemos como esta tribu, pues, en su tiempo, ellos blasfemaron el nombre de Dios practicando estos cultos idolátricos que Dios abomina. Aquí encontramos entonces que José se menciona en este versículo 8 en sustitución de Efraín, quizás como nombre más honorable, pues el pasado de esa tribu, la de Efraín, dejaba mucho que desear. Son datos interesantes que es bueno que nosotros conozcamos. Luego de esto encontramos
otra gran multitud, la cual nadie podía contar. Esta multitud se compone de muchos grupos raciales y geográficos que serán redimidos durante el periodo de la tribulación. Y eso lo puede leer usted allá en el versículo 14 de este capítulo 7, donde dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, y preste mucha atención a lo que el anciano le dice a Juan como respuesta: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Un detalle que vamos a ver aquí cuando lleguemos a este punto es que ellos son palmas en las manos, no como en el caso de la iglesia, que se les dan coronas de vencedores. Amén. Hay una gran diferencia entre aquellos y estos. Así que estos que se mencionan aquí como una gran multitud de la cual nadie podía contar, son única y exclusivamente salidos de la gran tribulación. Y sabemos que esta gran tribulación ha de tener un tiempo de 7 años que son mencionados en la profecía de las 70 semanas. Bien, en estos días difíciles, muchos hallarán a Cristo como Salvador. De esta gran multitud vamos a hablar más ampliamente en la próxima enseñanza. Pero hay que tener en cuenta que hay una gran diferencia entre los salvos de la gracia y los salvos como por fuego, los cuales serán esta gran multitud, los cuales nos hace pensar a nosotros, y yo lo he dicho reiteradamente, que son muchos los que hoy dicen que son cristianos y que van a perder el traslado, el arrebatamiento de la iglesia por causa de que no estaban vestidos de ropas blancas, vivían unas vidas desordenadas y no estaban manifestando en sus vidas que ellos tuvieran el sello de Dios, porque sus vidas no estaban siendo dirigidas por el Espíritu Santo de Dios. Que el Señor les bendiga. Esta serie